¿Sabías que la idea de combinar Pokémon con la franquicia de Mundo Misterioso surgió de la estrecha relación de trabajo entre Tsunekazu Ishihara, actual presidente de The Pokémon Company, y Chunsoft, el desarrollador original de Mundo Misterioso? ¿Y sabías también que Pokémon Mundo Misterioso es un spin-off de un spin-off? Pokémon Mundo Misterioso es uno de los spin-offs de Pokémon más queridos de toda la franquicia y que ha dado lugar a 6 grupos diferentes de juegos gracias a su jugabilidad, sus intrigantes historias y sus personajes carismáticos. En este iceberg veremos los secretos, misterios, contenido no utilizado, Lost Media y mucho más sobre los 2 primeros juegos de Pokémon Mundo Misterioso. Bienvenidos al iceberg de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate rojo y equipo de rescate azul. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Akira Toriyama y Mundo Misterioso. ¿Cuál es la conexión entre Akira Toriyama, el padre de Dragon Ball, y Mundo Misterioso? Además de haber creado Dragon Ball y Dr. Slump, diseñó personajes para varios videojuegos, entre ellos el legendario Chrono Trigger para Super Nintendo, así como el popular Dragon Quest. Recuerdo haber leído una revista a principios de los 90 y haber visto ilustraciones de Dragon Quest, y me di cuenta de que muchos personajes parecían sacados de Dragon Ball. De hecho, pensé que Dragon Quest tenía lugar en el pasado de Dragon Ball debido a la vestimenta de los personajes, pero en realidad la explicación es que los personajes fueron diseñados por Akira Toriyama. Pero, ¿por qué estoy hablando de Akira Toriyama en un video de Pokémon Mundo Misterioso? Porque el primer juego de Mundo Misterioso nació como un spin-off de Dragon Quest. Esto se debe a que el desarrollador de Dragon Quest, Chunsoft, quería crear una historia paralela a esta franquicia con uno de sus personajes más queridos, Torneco, un humilde comerciante de Dragon Quest 4. Según la información previa al lanzamiento que se encuentra en The Cutting Room Floor, la idea de Pokémon Mundo Misterioso surgió de la relación laboral de Tsunekazu Ishihara con Chunsoft durante la creación de Tetris 2 más Bomblis. Ishihara jugó a Torneco's Great Adventure Mystery Dungeon y quedó impresionado por su profundidad y calidad, y es así como surgió la idea del universo de Pokémon Mundo Misterioso más de 2 décadas después. Hacerle cosquillas a Satu. Esto se refiere a esa parte en equipo de rescate rojo y equipo de rescate azul en la que un Satu está mirando quieto al sol. Para llamar su atención, nuestro compañero puede atacar o hacer cosquillas al Pokémon psíquico. Si se elige hacerle cosquillas a Satu, este se reirá después de un par de intentos, lo que me parece una forma agradable de despertar a alguien de una visión apocalíptica del futuro. Esta es una clara referencia a su entrada en el Pokédex de Zafiro, que afirma que Satu es conocido por permanecer inmóvil mientras mira quieto al sol durante todo el día, aunque en Rubí se dice que la gente cree que este Pokémon lo hace por miedo a las cosas terribles que ha visto en el futuro. Robar a Kecleon. La honestidad es esencial para el funcionamiento de una sociedad y en algunas partes del mundo como Suiza, este principio se pone a prueba en pequeñas tiendas sin personal, donde los clientes toman los productos y dejan su pago en el mostrador. Desgraciadamente, siempre hay alguien que no entiende o no respeta las normas, y aunque algunos escapan ilesos después de robar, no siempre es así. Un ejemplo temprano en los videojuegos ocurre en Zelda Link's Awakening, donde Link puede robar artículos de una tienda, pero la próxima vez que entre, será despachado con una descarga eléctrica. Además, su nombre cambiará a ladrón y no hay nada que puedas hacer al respecto. En la serie de Pokémon Mundo Misterioso, podrás comprarle objetos a Kecleon, pero también tendrás la posibilidad de irte sin pagar. Si lo haces, Kecleon te preguntará si es aceptable pagar una determinada cantidad. Si le dices que no, esto ocurrirá. Los pies de Diglett.
Después de rescatar a Diglett de Skarmory en equipo de rescate rojo y azul, un par de Magnemite que salvamos anteriormente tienen que cargar a Diglett sobre un precipicio ya que está demasiado asustado para moverse. Después de eso, Diglett afirma que sus pies estaban suspendidos en el vacío. Esto es relevante porque no hay ninguna ilustración oficial de Diglett que muestre cómo es el resto de su cuerpo. Sin embargo, ha habido muchas teorías sobre cómo podría ser su cuerpo completo. Recuerdo que hace varios años, antes de Pokémon Mundo Misterioso, me dio curiosidad, por lo que hackeé un Diglett con vuelo en Pokémon Stadium y como era de esperarse, solo se podía ver la tierra que lo rodeaba. Kecleon morado. Hay un par de Kecleon a cargo de la tienda Kecleon en la Plaza Pokémon que venden algunos objetos y uno de estos Pokémon es de color morado. No obstante, este Pokémon no es Shiny, sino de un color alternativo. Los Pokémon de colores diferentes han aparecido en los primeros episodios del anime, como los que viven en Isla Rosada, y también hemos visto algunos de ellos en Pokémon Stadium si les pones un sobrenombre. Curiosamente, hay un par de Kecleon que aparecieron en la cuarta temporada del anime 4 años antes de Mundo Misterioso, y uno de ellos es un Kecleon de color morado. Lucario es el mejor líder de rescate. Aunque la cuarta generación aún no se había lanzado oficialmente, la historia de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo y Azul ya hablaba de un Pokémon de la cuarta generación como el mejor líder de rescate, y ese no era otro que Lucario. Este Pokémon no aparece tal cual, pero Alakazam menciona que quiere ser tan bueno como él. Una estatua de Lucario aparece junto con otros Pokémon de la entonces nueva generación. Esto no ocurre en la versión en español de los juegos, pero se convirtió en un meme en las versiones en inglés. Esto me recuerda a Tingle de Majora's Mask y otros juegos de Zelda por su frase característica. Como es de esperarse, no tiene un significado literal, sino que es una interjección usada por Wigglytuff y en mi opinión expresa emoción o felicidad. En el anime se da a entender que es su forma de usar el movimiento vozarrón. Aunque el Wigglytuff de los primeros juegos y el de Exploradores del Tiempo, Oscuridad y Cielo son diferentes, ambos dicen portadas de Equipo de Rescate Rojo y Equipo de Rescate Azul. Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo y Azul son los primeros juegos de la serie de Pokémon Mundo Misterioso lanzados para Game Boy Advance y Nintendo DS respectivamente. Si prestan atención a sus respectivas portadas, verán que están conectadas, ya que el equipo de rescate azul está mirando al equipo de rescate rojo a través de un agujero en el suelo. De hecho, la roca que Mudkip lanza en el agujero se puede ver junto a Magnemite en la portada del juego para Game Boy Advance. Pokémon de la cuarta generación en equipo de rescate rojo y azul. Es una tradición habitual en Pokémon revelar algunas criaturas de la siguiente generación antes de su debut oficial. Recuerdo que Munchlax y Bonsly se revelaron en Pokémon XD Tempestad Oscura, pero la mayor revelación anticipada tuvo lugar en los primeros juegos de Pokémon Mundo Misterioso, donde aparecieron 5 Pokémon de la cuarta generación, Bonsly, Lucario, Weavile y Mime Jr. como estatuas, y Munchlax como NPC. Trampa en el test de personalidad. Como probablemente sabrán, el Pokémon con el que empiezan en Mundo Misterioso depende de cómo respondan el test de personalidad, pero si tenían un Pokémon favorito en mente, es probable que hayan buscado las respuestas correctas en internet para asegurarse de poder jugar con dicho Pokémon. Es un nido de monstruos. Un nido de monstruos es un cuarto especial en la serie de Pokémon Mundo Misterioso en el que aparecen muchos Pokémon repentinamente al tiempo que la música cambia. No olviden tener un par de petroesferas si quieren sobrevivir a estos eventos. Movimientos de ataque múltiple.
En los juegos de la serie principal, los movimientos de ataque múltiple suelen ser malos debido a que dependen de la suerte y de su precisión imperfecta, a menos de que el usuario sea un Pokémon con la habilidad encadenado. Sin embargo, independientemente del Pokémon que los utilice, este tipo de movimientos están realmente rotos en la serie de Pokémon Mundo Misterioso. Un ejemplo claro es Recurrente, o Semilladora como se le conoce actualmente, un movimiento de ataque múltiple que puede golpear a 10 casillas de distancia hasta 5 veces. ¿Quién no recuerda a Fearow en el Monte Ígneo con ataque Furia? Primer remake de un spin-off de Pokémon. Los remakes son habituales en la serie principal de juegos de Pokémon, pero en 2020 ocurrió algo sin precedentes. Ese año se lanzó Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX para Nintendo Switch, siendo el primer remake fuera de la serie principal. Teniendo en cuenta lo queridos que son estos juegos, no es de extrañar que hayan salido estos remakes para la que entonces era la consola más reciente de Nintendo. Sería increíble tener remakes de otros spin-offs de Pokémon, y esto me hace pensar en los juegos de Pokémon Stadium, aunque una mejor alternativa sería un Pokémon Stadium 3 en el que se pudieran utilizar los 1025 Pokémon más los de la 10ª generación, pero no creo que esto esté en los planes de Game Freak. Convertido en manzana. En batalla, los Pokémon no mueren realmente, solo son debilitados para que el jugador sea consciente de que no se está causando ningún daño real al oponente. En Mundo Misterioso no hay centros Pokémon, así que tal vez cuando los Pokémon son debilitados dentro de una mazmorra, simplemente se curan después de un tiempo y reaparecen. Pero, ¿qué pasa cuando un Pokémon es convertido en manzana? Y lo que es peor, ¿qué pasa cuando dicha manzana es devorada? No creo que haya ninguna explicación razonable de cómo un Pokémon puede sobrevivir a esto, ni siquiera en el contexto del mundo de Pokémon. Test de personalidad en Pokémon Sol y Luna. Si viste mi iceberg de Pokémon Sol y Luna, quizá recuerdes que en la casa Ether, si vas a la habitación de la izquierda, hay un test de personalidad en un librero. Dependiendo de tus respuestas, obtendrás un Pokémon específico, una clara referencia a la serie de Pokémon Mundo Misterioso. Reclutar a Kecleon. En pocas palabras, es imposible reclutar a Kecleon a menos de que se cumplan ciertas condiciones. Esto se debe a que no solo su porcentaje de reclutamiento es muy bajo, sino que, de hecho, es negativo. Dado que el porcentaje de reclutamiento de Kecleon es del menos 33.9%, necesitarás un Pokémon líder de nivel 90 o superior que tenga equipado un lazo amistad. Con esto, tendrás un 0.01% de posibilidades de reclutarlo después de derrotarlo, lo cual no es nada fácil, ya que Kecleon es el Pokémon más poderoso de todo el juego. Plátanos. Todos hemos visto manzanas en la serie de Pokémon Mundo Misterioso, pero no muchos hemos visto plátanos, y la razón es que estas frutas solo se pueden encontrar como objetos enterrados en determinados lugares y pueden aumentar la tripa del Pokémon en 5 puntos si los come cuando está lleno. Dinero como objeto. Hay un glitch, o no estoy seguro de si se trata de una mecánica intencional, pero si tienes un Pokémon con el movimiento trapicheo o truco y lo usas contra un Pokémon que ha tomado dinero, tu Pokémon tendrá ese dinero como objeto. Incluso puedes ver la información, aunque cuando lo recuperes, irá a tu cartera en lugar de al almacén de objetos. Retrato sin usar. Si tienes una copia física de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, quizá hayas notado que el interior de la caja del juego tiene unos retratos de nuestros personajes favoritos, pero lo que lo hace aún más especial es el hecho de que un par de estos no se utilizaron en el juego. ¿Cuál es tu favorito? Posesósfera. Hay un objeto que no aparece en ninguna parte del juego y esa es la Posesósfera. Según su descripción, es un objeto que lleva equipado el líder y que le permite poseer a un amigo y sobrevivir. Solo funciona para el líder del equipo. Básicamente, si el protagonista es derrotado y lleva equipado este objeto, un Pokémon del equipo se debilitará en su lugar, aunque teniendo en cuenta que si el Pokémon compañero se debilita serás expulsado de la mazmorra, supongo que esto solo funciona si tienes un equipo de 3 o más Pokémon.
Música sin usar. Como en muchos juegos de Pokémon, hay música y sonidos sin usar en los archivos internos del juego. Escúchenlos. Animaciones sin usar. Hay muchas animaciones sin usar para diferentes Pokémon, así que aquí les dejaré algunas. Mazmorra sin usar. Hay un video del youtuber Aurum que muestra muchas de las mazmorras sin usar en equipo de rescate rojo y azul. Aquí están algunas. Los humanos se extinguieron. La ausencia de humanos en la serie de Pokémon Mundo Misterioso es innegable. Debido a la naturaleza de los juegos y su universo, es comprensible que no veamos a ninguno, pese a que se haya mencionado su existencia, aunque muchos de los humanos mencionados se convirtieron en Pokémon. Esto solo plantea la pregunta, ¿dónde están los humanos en el universo de Pokémon Mundo Misterioso? Se supone que los humanos son la especie dominante en la Tierra, y cada vez que vemos un grupo de Pokémon en estado salvaje, no están tan organizados como en el universo de Mundo Misterioso. Esto ha llevado a algunos a creer que los humanos se extinguieron o que no existen en lo absoluto en ese mundo. La existencia de Mewtwo supone un problema para esta teoría. Por un lado, Mewtwo fue creado por los humanos, por lo que si la humanidad se extinguió hace mucho tiempo, eso implicaría que Mewtwo tiene una esperanza de vida excepcionalmente larga o que de plano es inmortal. Sin embargo, dado que el ADN de Mewtwo proviene de un Pokémon mítico, no es de extrañar que pueda poseer tal longevidad o incluso el potencial de una vida eterna. ¿Qué opinan de esta teoría? Equipo de rescate azul borra tu progreso. En la versión original japonesa de Equipo de Rescate Azul, un bug podía borrar el progreso de cualquier juego de Game Boy Advance insertado en la segunda ranura de la DS que no fuera Equipo de Rescate Rojo. Imagínense tener uno de sus juegos principales de Pokémon con el Pokédex completo y que el juego destruyera cientos de horas y probablemente dinero invertido en él. Viento aciago. No me refiero al movimiento de tipo fantasma de la cuarta generación, sino a un misterioso suceso que tiene lugar en los juegos de Pokémon Mundo Misterioso cuando llevamos mucho tiempo peleando contra Pokémon en una sola planta de una mazmorra. El juego muestra varios mensajes que nos avisan de que se acerca una fuerza misteriosa que se hace más fuerte conforme pasa el tiempo. El hecho de que la música deje de sonar para anunciar su presencia lo hace aún más espeluznante. Al final, el juego dice que nuestro Pokémon sucumbió a una fuerza desconocida, pero nunca se ha explicado en ningún lugar qué es esta fuerza.
Equipo de Rescate Oro. Por alguna razón, existió una tercera versión de Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo y Azul, llamada Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Oro. La razón por la que no mucha gente lo conoce es porque solo aquellos que registraron una cuenta en el sitio web especial para jugadores de Pokémon Mundo Misterioso de Corea podían descargarlo. Pero no crean que podían descargarlo en el Nintendo DS. Este demo solo se podía descargar en una computadora, lo que lo convierte en uno de los pocos juegos de Pokémon disponibles fuera de una consola de Nintendo en aquella época. Aunque pueda parecer una versión mejorada de Equipo de Rescate Rojo y Azul, en realidad es una extraña combinación entre ambos, ya que la resolución del juego es la misma que la de Equipo de Rescate Rojo, pero con las características de Equipo de Rescate Azul, excepto la pantalla doble. Como era de esperarse de una demo de distribución limitada, se considera Lost Media, y aunque en 2021 apareció un archivo ejecutable en un sitio web coreano, faltan algunos archivos importantes que provocan que el juego no funcione. Temas oscuros de Mundo Misterioso. Es cierto que a veces Pokémon puede ser muy oscuro. Tenemos Pueblo Lavanda, Pokémon que mueren, fantasmas, etc. Y Mundo Misterioso no es la excepción. Basta con pensar en algunos de los acontecimientos que ocurren en Equipo de Rescate Rojo y Azul. Hay un entrenador que estaba a punto de ser maldecido por tocar una de las colas de Ninetales, pero que cuando es salvado por su leal Gardevoir, este la abandona. Hay desastres naturales que anuncian un apocalipsis inminente, y hay toda una comunidad de Pokémon que no solo te pide que te vayas porque creen que eres la causa de estas calamidades, sino que también están dispuestos a eliminarte. Supongo que el encanto de Mundo Misterioso reside en cómo estos temas profundos pueden fusionarse con algunos de los momentos graciosos presentes en los juegos. La conexión de Mundo Misterioso y el episodio Delta. Si has jugado Rubí Omega o Zafiro Alpha, es posible que estés familiarizado con el episodio Delta y cómo un meteorito estaba a punto de impactar contra la Tierra. Existe un dispositivo llamado trasladador dimensional, una herramienta que enviaría el meteorito a un universo paralelo en el que impactaría contra otra versión del mundo Pokémon. Aunque parecía ser la única forma de salvarse, Tristana decide no utilizarlo y destruye el dispositivo. Se dice que existe un número infinito de universos y líneas temporales en el universo, por lo que existe la posibilidad de que en una de esas líneas temporales infinitas utilizaran el trasladador dimensional para enviar ese meteorito a otra dimensión, y ese lugar terminó siendo el universo de Pokémon Mundo Misterioso, en el que Rayquaza tuvo que destruirlo con un hiperrayo. Pingüino de Hermie Hopperhead. Hermie Hopperhead es un juego poco conocido de PlayStation de 1995, exclusivo para Japón, que solo vendió 12,000 copias. La historia gira en torno a un niño llamado Hermie que ve a un huevo salir de un bote de basura y al asomarse en su interior cae en una dimensión alternativa. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque en los archivos de Equipo de Rescate Azul hay una imagen de un pingüino de dicho videojuego. No es raro encontrar fotos o imágenes en los archivos de un juego que no tiene nada que ver con el juego en sí. A veces esto se explica por el hecho de que un miembro del personal de desarrollo pudo haber trabajado anteriormente en un título relacionado con esa imagen, pero lo misterioso de esta es que nadie responsable del desarrollo del juego tiene nada que ver con el desarrollador de Hermie Hopperhead. Renuncias a tu vida anterior. Puede que suene sombrío, pero es una realidad que a menudo pasamos por alto. Miles de personas en todo el mundo desaparecen sin explicación. Su ausencia deja más que un vacío, deja atrás familias, amigos y seres queridos atrapados en un limbo sin fin. No solo hablamos del destino de la persona desaparecida, hablamos de los que se quedan, padres, hermanos, amigos, personas que pasan años, incluso décadas sin saber si la persona que amaban sigue viva o peor aún, imaginando
pensando que podría estar viva pero sufriendo. Eso es lo que hace que el final de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo y Azul sea tan devastador cuando te pones a pensarlo. Al final del juego, tu misión como Pokémon llega a su fin, el mundo se ha salvado y con ello tu propósito se ha cumplido. Gardevoir te dice que es hora de volver a tu vida como humano, pero los lazos que has creado con los Pokémon son lo suficientemente fuertes como para hacer que te quedes. Es un momento feliz para los Pokémon que te rodean, pero ¿qué pasa con tu familia? Un día, tus padres se dieron cuenta de que su hijo había desaparecido y con la decisión que tomaste, nunca sabrán qué te pasó exactamente. Esto me recuerda un poco a esa historia de la séptima generación en la que encontramos una carta en una botella en la bahía de Kalae de un niño que desapareció hacía muchas décadas. Si vas a Pueblo Lili, hay una mujer a la que le entregas la carta y ella te explica que el niño en cuestión es su hermano. Aunque no volvió a verlo, pudo cerrar ese capítulo, sobre todo sabiendo que en la carta, el chico afirma que es feliz en el lugar en el que acabó. Sin embargo, este no es el caso del protagonista de los primeros juegos de Mundo Misterioso, ya que nunca pudo comunicarle a su familia lo que había sucedido. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que puedes ser miembro del canal y aprender más sobre cómo convertirte en YouTuber o más específicamente en Poketuber. Quiero dar las gracias a Adi Rockart, Midnight Lea, Mino the Dragon, Nahuel Sebastián Galesi, Raúl Montes, Nayeli Rodríguez, ASDF01X y a Rodrigo por unirse a los miembros del canal. Hasta pronto.